Hola a todos. En esta actividad vamos a empezar a trabajar con los conceptos básicos de Photoshop utilizando esta actividad que es un clásico, ¿vale? Consiste simplemente en cambiarle la cara a la Gioconda, ¿vale? No os preocupéis si os parece complicado porque está pensado para alguien que no ha abierto Photoshop en su vida, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar sin más demora. Para ello yo tengo las imágenes ya preparadas. Voy a ir a archivo, no vayamos a archivo nuevo, ¿de acuerdo? Vamos a archivo abrir y ya tengo aquí preparado las tres imágenes que os paso, ¿vale? Que tengo aquí la Gioconda, una textura que gastaremos al final y una imagen con la cara que vamos a sustituir, ¿vale? Yo os paso el retrato de Leonor simplemente porque le encaja a la perfección. Pero de momento vamos a empezar abriendo la Gioconda. Alternativamente, si vamos a la carpeta donde está la imagen, también podríamos ir a botón derecho, abrir con Adobe Photoshop, pero ya que lo tengo aquí, simplemente voy a poner archivo abrir. Me preguntará esto, que ahora mismo no me interesa, liarme con el tema de los perfiles de color, simplemente acepto y debería abrirme ya esta imagen. Lo que vamos a intentar hacer es lo que se llama edición no destructiva, que debería ser la manera correcta de trabajar en Photoshop. Es decir, no voy a tocar ni un píxel de esa imagen, ¿vale? Lo que voy a hacerlo todo es por capas y por encima. Entonces a esta imagen, a esta capa no hace falta hacerle nada. Y por cierto, si no estáis viendo el programa exactamente igual que yo, ¿vale? Realmente lo importante es que tengamos acceso a las capas y a esta ventanita de propiedades. Si lo veis diferente, desde aquí arriba, desde aquí arriba, nos aseguramos de que estamos en aspectos esenciales y si aún así no se viera así, voy a hacer una barbaridad, ¿vale? Tenemos Photoshop así un poco liado. Simplemente le damos a restaurar y debería colocarlo de esta manera, ¿de acuerdo? Entonces, como decía, esta imagen no le voy a hacer nada. Lo que voy a hacer ahora es añadir otra capa con otra imagen a este proyecto, ¿vale? Entonces vamos a archivo nuevo, no, abrir, no, vamos a colocar elemento incrustado. Vamos aquí, ya la tengo seleccionada y la metemos. No os preocupéis por el tamaño de la imagen porque os digo que es suficientemente grande para esto. Vale, ¿qué necesito? Ponerla encima de la otra cara. Pero el problema es que no lo puedo ver. Entonces, como veis ahora dentro de la ventana capas, aquí en la parte inferior derecha, antes tan solo aparecía esta capa que se llama fondo, que es la que he abierto, y ahora por encima aparece esta cosa, ¿vale? ¿Qué significa? Tengo una capa encima de otra, ¿vale? O sea, tengo por una parte esta imagen y por otra parte tengo esta. La capa que está encima se muestra antes que la que está abajo, ¿vale? Simplemente eso. Voy a bajarle la opacidad a Leonor, vamos a dejarlo, por ejemplo, así en la mitad, ¿vale? Para que nos ayude un poco a colocarla. Voy a intentar como mínimo que coincidan los ojos. Ahora mismo no me están saliendo a mí los controles para transformar la capa porque tenía seleccionado otra herramienta, selecciono la herramienta mover y ya debería poder mover esta capa. Si aún así no salen los controles, mantened, o sea, pulsad control T de transformar o comando T en Mac y ya debería poder ver todas estas cosas para poder moverla por una parte, hacerla más grande o más pequeña. Y si nos vamos aquí a la esquinita, veis que el cursor del ratón se convierte en una flecha que está haciendo como una curva y esto nos permite rotarla un poco, que de hecho voy a hacerlo un poquitín aunque sea para que me encajen los ojos. Y ahora simplemente vamos estirando la capa para que nos dé un poco el pego, ¿de acuerdo? Vamos a colocarlo. No, creo que voy a centrarme más en conseguir que este perfil coincida un poco con el de la Gioconda, aunque los ojos no hacen exacto lo que creo que van a quedar mejor. Por ejemplo, algo así, quizá algo así podría estar bien. Quizá algo así podría estar bien. ¿Qué hacemos cuando lo tenemos ya puesto? O bien, vamos a hacer símbolo de check, que está aquí arriba, o simplemente pulsamos Enter en el teclado y evidentemente volvemos a esta capa a decirle que su opacidad sea 100%. ¿Qué nos está sucediendo ahora? Como podéis ver, yo realmente tan solo quiero la cara de Leonor, ¿vale? No quiero el pelo, el jersey, el fondo, todo esto. Entonces, el primer concepto fundamental de Photoshop son las capas. El segundo, sin duda, son las máscaras de capa. ¿Para qué sirve una máscara? Yo podría, por ejemplo, coger la goma y empezar a borrar el fondo o hacer una cosa extraña, seleccionando la cara, o no sé. Pero la máscara es una cosa muy útil que nos va a permitir decidir qué parte de una capa se quiere ver. Es decir, esta capa le vamos a poder decir que tan solo queremos ver la parte de la cara. ¿Cómo creamos una máscara? Simplemente seleccionamos la capa que nos interese, en este caso Leonor, y aquí debajo
tenemos este símbolo. Es un cuadrado rectángulo blanco con un círculo negro pequeño dentro. Clicamos y aparece aquí, al lado de la capa, al lado de la miniatura de la capa, aparece este cuadrado blanco. Dentro de las máscaras, blanco significa que se está mostrando, negro que está oculto. Como está todo blanco, quiere decir que se está viendo toda la capa. ¿Cómo podemos ocultar? Simplemente pintando en negro, con cualquier cosa que pinte en negro. Entonces, por ejemplo, con el pincel, que es la primera herramienta que me gustaría ver, acceso directo B, aseguraos eso sí de que tenéis seleccionado pincel y no nada debajo, que no nos interesa ahora mismo, pincel. Y nos aseguramos, muy importante, de que tenemos seleccionado la máscara. Es decir, nada de esto, esto, la máscara de Leonor, o de la cara que hayáis puesto. Cogemos el pincel y nos aseguramos de que estamos pintando en negro. Si tenéis colores diferentes, ¿vale? Voy a cambiar los colores en un segundo. ¿De acuerdo? Tenemos, por ejemplo, algo así. Tengo azul y verde. Este símbolo pequeño de aquí nos devuelve negro y blanco. O blanco y negro, quizá os da. Esto no funciona como InDesign. No es color de relleno y color de trazo. Es más bien, se llama, si no me equivoco, color frontal y color de fondo. Mira, me está apareciendo ahora. Con este símbolo pequeño, el acceso directo es la X, podemos intercambiar entre uno y otro, como si tuviésemos una suerte de lápiz que tiene una punta blanca en un extremo y una punta negra en otro, para que nos entendamos. Entonces, no me largo más. Cojo el pincel, me aseguro que estoy en negro, me aseguro que estoy en la máscara, y si pinto, veis que como es negro, estamos ocultando. Si en cambio pasara blanco y pintara, recupera esa parte de información. Y lo mejor de todo es que este cambio es completamente reversible. Es decir, yo voy a intentar ahora eliminar todo menos la cara, pero si en algún momento quiero recuperar información, como estoy haciendo ahora, lo puedo hacer pintando en blanco, ¿vale? Voy a recuperar todo esto. De todas maneras, trabajando con un pincel tan pequeño, esto nos va a llevar años, ¿vale? No tiene mucho sentido. Entonces vamos a hablar un poquito de los ajustes del pincel, que es una herramienta muy importante. Para ver los ajustes del pincel tenemos que tener marcado el pincel. Si tenemos otra herramienta no aparecerá, ¿vale? Tenemos que tener el pincel. Podemos verlos, por ejemplo, aquí arriba, ¿vale? Desplegamos esto y aquí tenemos... Ahora mismo estamos trabajando, por cierto, con circular difuso, que debería salir por defecto. Y tiene estos dos ajustes que nos interesan, tamaño y dureza. Otra manera de verlo, por cierto, simplemente pulsando botón derecho, mientras tengo el pincel, que abre esta ventana. Y me gustaría ver la diferencia entre un pincel con dureza al 100%, ¿vale? Que hace este tipo de cosas. No, ¿por qué no está funcionando? Porque estoy pintando en blanco. Estoy recuperando algo que ya existe, no tiene sentido. Voy a negro, pincel duro y hago ese tipo de cosas. Si en cambio el pincel es blando, pues pinto y hace este tipo de cosas, ¿vale? ¿Veis? Esto sería un borde blando, esto sería un borde duro. Voy a tirar atrás y os voy a hacer un truco súper útil para trabajar con el pincel. Podéis ir cambiando el tamaño con esta ventana, pero si simplemente mantenéis pulsado... Voy a cerrar esto. Si simplemente mantenéis pulsado Alt, la tecla Alt o opción en Mac, si no me equivoco, seguimos pulsando Alt. Botón derecho y debería saliros algo así. Ahora, moviendo el cursor del ratón de derecha a izquierda, hago el pincel más grande o más pequeño y arriba, abajo, lo hago más duro o más blando. Yo lo que quiero ahora es un pincel con dureza 0 y mucho tamaño, ¿vale? Algo así perfectamente. Si queréis ver los ajustes concretos que estoy utilizando, pues son estos, ¿vale? Pero puede que necesitáis otros. Y voy, perdona que sea pesado, voy a insistir mucho en esto, color negro y en la máscara. Y empiezo a pintar por fuera y poco a poco estoy ocultando la parte de la imagen que no me interesa, ¿vale? Tened paciencia en este punto porque es lo que va a decir si nos va a quedar bien o mal el montaje. Y voy a ir borrando. Voy a acercarme demasiado para borrar parte de la cara porque me apetece ver cómo solucionaríamos esto, ¿veis? Me he pasado un poco, no pasa nada y he borrado pues, casi la totalidad de la cara de Leonor. Pero no pasa nada. Clico aquí, ahora tengo blanco, cojo el pincel, le cambiamos el tamaño o bien de la manera lenta o como me gusta a mí con botón Alt, Alt más botón derecho, me muevo y estoy en blanco, entonces voy a hacer algo así y estoy recuperando, ¿vale? Y lo que me interesa conseguir es una transición suave entre una imagen y otra, ¿vale? Para que no se note. Está pasando aquí que se está viendo todo el borde duro de donde termina la cara. Voy a pasar a negro, hacer el pincel bastante más pequeño y pintar un poco por aquí, ¿vale? Pintar un poco por aquí.
quizá no me está encajando del todo bien la cara como podéis ver, ¿de acuerdo? Porque se está viendo aquí donde termina el ojo de la Gioconda. Pero lo bueno de este método es que es no destructivo y en cualquier punto puedo reeditar los cambios que he hecho antes. Entonces, la herramienta más fundamental del programa sin duda es la primera, mover. Voy a seleccionar esto, selecciono la capa de Leonor y entonces puedo, por ejemplo, ajustarla y yo creo que algo así quizá tendría más sentido. Y me vuelvo a la máscara, esto es tener paciencia, vuelvo con el pincel, está en negro, lo que quiero ahora es un poco de blanco para recuperar un poco aquí de Leonor, quizá, y también recuperar un poquito aquí, y simplemente es tener paciencia. Yo creo que algo así ya empieza a estar decente. Bueno, ¿cómo continuamos? Evidentemente, aunque tengamos la cara perfectamente colocada, se nota que es un pegote porque los tonos de piel no coinciden, vamos a tratar de igualarlos. ¿Cómo hacemos esto? Con capas de ajustes. Entonces, voy a ir, capa de ajuste está aquí, ¿vale? Es el símbolo de la derecha de la máscara de capa. Y voy a ir creando un ajuste de niveles. Me gustaría, ya que estoy, explicar un poco cómo funciona el ajuste de niveles. Será unos minutos, pasad si no os interesa saberlo. El ajuste de niveles se utiliza para este tipo de cosas. ¿De acuerdo? Esta imagen, ¿qué le sucede? Le falta, o alguien podría decir que le falta contraste, ¿no? Entonces, creo un ajuste de niveles y me permitiría hacer este tipo de cosas, ¿vale? Voy a ajustar el histograma y así mismo ya simplemente ya funciona, mejora bastante. ¿Qué tengo aquí? Por una parte la capa con la imagen original y luego una capa donde está el ajuste de niveles. Por sí solo esta capa no hace nada, ¿no? Necesita el resto de capas para tener sentido. Más concretamente, ¿qué hace niveles? Aquí tengo esta imagen para explicarlo un poquito. Voy a volver a crearlo. Niveles, por cierto, si no veis la ventana entera, esto se puede estirar hacia abajo y si aún así no os cabe en la pantalla, pues tiene esto para este manejador para moverse un poco. Tenemos aquí arriba estos tres botoncitos con lo que se llama niveles de entrada y bajo estos otros dos con lo que se llama niveles de salida. Los niveles de entrada de alguna manera responden a la pregunta ¿qué es negro? En un primer momento el negro puro es negro y ya está. Esto es 90, 80, 70, etc. Si recorto de aquí, pues poco a poco todo se va convirtiendo en negro. Si recorto de aquí, todo en blanco. Y esto, pues el cambio nace a partir de los medios tonos, vamos a decir. Y por otra parte, tocando aquí abajo, pues estamos diciendo cómo de negro es el negro, cómo de blanco es el blanco, ¿vale? Al final, pues todo se convierte. Si digo que el blanco no sea nada blanco, pues se convierte en negro. Aquí estamos trabajando, si veis aquí pone RGB. Al trabajar niveles en el canal RGB, pues está afectando a la luz, vamos a decir. En cambio, podemos decir solo rojo, solo verde o solo azul. Lo curioso es que si, por ejemplo, vamos a solo azul, ¿cuál es el complementario del azul? Este color, ¿de acuerdo? Entonces, por eso, en azul tocamos azul o tocamos amarillo. Si nos vamos a rojo, tocaremos rojo y cian, ¿de acuerdo? Como podéis ver. Y si nos vamos a verde, ¿qué tenemos? Por esta parte verde y por el otro, a ver si os sabéis de memoria, tenemos esto, ¿de acuerdo? Esto vamos a utilizarlo para pintar la cara de Leonor. Entonces, nos vamos a donde lo tengo. Aquí lo tengo. Ya tengo creado el ajuste de niveles. Antes que nada, si yo toco algo, veréis que estoy afectando las dos caras. Para igualar un tono con otro, necesito afectar tan solo la capa donde está Leonor. Entonces es muy importante marcar esta opción de aquí, ¿de acuerdo? Que no nos está diciendo Photoshop ahora mismo, pero os digo yo que se llama máscara de recorte. Si marcamos esta opción, el ajuste de niveles tan solo afectará a la cara de Leonor. Nos podríamos ir directamente a azul y empezar por ejemplo, a recortar de aquí, perdón. Y más o menos, dice, empieza a parecerse, pero no os paséis, por cierto. Pero lo máximo que conseguiréis será un amarillo Simpson, ¿de acuerdo? Porque realmente para ajustar los colores no tenemos que ajustar solo esto. Tenemos que ajustar también, ¿cómo decirlo? Vamos a intentar que el contraste de las dos fotografías sea parecido. Porque un truquillo para igualar estas cosas es crear por encima un ajuste de blanco y negro que no me sirve de nada. Luego lo eliminaré. Pero ya puedo ver que incluso prescindiendo de los colores, incluso así parece un pegote, ¿vale? Más allá de la textura que le falta. Incluso así parece un pegote. Entonces, he creado un ajuste blanco y negro, me vuelvo a niveles y lo que voy a hacer es, en el canal RGB,
ir toqueteando las cosas hasta conseguir que la imagen parezca algo más homogénea. Voy a probar, por ejemplo, desde los medios tonos, pues fijaos que si hago algo así, ¿vale? Voy a intentar no pasarme. Solo con esto, la imagen ya se parece, está más cerca de ser la Gioconda de lo que era antes. No me importa que se vea más blanco de esta zona, de hecho lo prefiero porque de alguna manera simula las luces, ¿de acuerdo? Entonces, quizá podemos ponerlo incluso más, ¿vale? Voy a dejarlo en 70, por ejemplo. Eh, ya no necesito el ajuste blanco y negro, solo lo he creado para momentáneamente ayudarme y prescindir de los colores para poder hacer este ajuste, así que puedo ocultarlo o simplemente selecciono aquí el ajuste y le doy a la papelera y nos cargamos esta capa de ajuste, ¿vale? Me he equivocado, aquí he dado la máscara, pero no pasa nada, le vuelvo a dar, ahora sí. Fijaos que simplemente con esto que hemos hecho, cambiando el contraste, ya se viene pareciendo algo más. Ya podemos pasar directamente al canal azul y recortar para que, de aquí no, siempre me equivoco con los niveles de entrada y salida, desde aquí, ¿qué os parece? Vamos a ver, en algún punto, algo así. Tengo yo 0,207, por si queréis haceros igual. Y como veis ya se parece algo más a lo que era antes. Creo que veo un tono demasiado rojo, ¿de acuerdo? En las imágenes está un poquito demasiado rojiza, así que me voy al canal rojo y voy a intentar recortar un poquito los rojos. Quizá, ¿ves? Si recorto de aquí, quito rojo, pero al final aparecerá cian. Entonces vamos a cortar un poquito con este cambio, que quizá en la pantalla ahora mismo no lo veis. Estoy haciendo 34 en el primer nivel de entrada. Ya creo que mejora bastante. Voy a activar y desactivar ajuste de niveles para que veáis el antes y el después. Y ya prácticamente hemos terminado de igualar los tonos. ¿Qué otros ajustes podemos utilizar además del de niveles para tratar de igualar los tonos? Esto será dependiendo de la imagen que estéis utilizando, necesitaréis uno u otro. Entonces voy a probar, por ejemplo, crear un ajuste de tono y saturación. ¿Vale? Si ahora intento tocar las cosas, estarán afectando las dos capas porque hay que marcar máscara de recorte, acordaos. Entonces, tono cambia ese tipo de cosas que ahora mismo no me interesa hacer. Saturación, sube o baja la saturación. Voy a probar, quizá vamos a bajárselo un poquito por probar el ajuste ya que estamos. Y ahora mismo estoy afectando la saturación global, pero también puedo decir, por ejemplo, que quiero saturar de más los rojos, ¿vale? Porque a lo mejor me apetece saturar los rojos. O los amarillos también, este tipo de cosas, ¿de acuerdo? O quizá me puedo ir a los azules y bajar la saturación de los azules. Que ahora mismo, fijaos qué está pasando, no hay ningún cambio porque no estoy viendo ningún azul en la imagen. ¿Los ojos son azules o son cian? Pues son más bien cian, ¿no? ¿Veis? Ahora sí. ¿Veis ahora, no? Que puede cambiar este tipo de cosas. Si tenéis dudas sobre qué colores es cada uno, pues aquí tenemos este símbolo que es como un dedito que te permite pinchar y arrastrar y sube o baja la saturación de esa gama tonal que has seleccionado, ¿vale? Voy a dejarlo algo así, ¿vale? ¿Qué cambios tengo ahora mismo? Esto en amarillos, 0,36,0. En todos, menos 17, 0. En verde no estoy tocando nada. En cianes tengo aquí un más 2 en saturación, que podría ser 0 perfectamente. Azules está como si estuviese todo en 0. Y magenta no los estoy tocando. Más ajustes interesantes. Uno que funciona, realmente consigue exactamente lo mismo que niveles y algo más. Es más complicado. Que se llama curvas. Vale, entonces las curvas, aquí abajo tenemos las sombras y aquí arriba tenemos las altas luces, ¿vale? Entonces podemos pinchar en la curva y ir arrastrando, ¿vale? Y hacer este tipo de cosas. De nuevo, estoy afectando toda la imagen, solo quiero afectar a Leonor, entonces voy a pinchar máscara de recorte. Puede que no necesitéis estos ajustes, lo estoy haciendo simplemente para que veamos diferentes opciones que podemos tener. Vamos a ver, pero de hecho quizá sí que me está ayudando un poquito curvas, a ver el anterior y el después. Sí, me gusta más así. Simplemente la curva la he bajado un poquito desde este punto, ¿de acuerdo? Con esto, digamos que ya tenemos los tonos más o menos igualados. En cualquier momento yo puedo volver al ajuste de tono, al ajuste de niveles, al ajuste de curvas y volver a retocarlo, que es la gracia de la edición
no destructiva. Pero lo que me falta para que termine de encajar todo es añadir esa textura que ya tenemos preparada, que es el craquelado. Entonces, vamos al archivo colocar, donde lo tenemos, aquí, y le metemos encima el craquelado fino, ¿de acuerdo? Voy a alejarme, porque es muy grande, y voy a empezar a reducirlo porque, ¿qué es lo que quiero craquelar yo? Pues realmente tan solo la cara, el resto ya tiene su textura, ya la original. Si encontráis una textura mejor que esta, perfecto, porque no termina de dar el pego, ¿no? Pero nos vale. Cuando la tenga colocada, me da igual que sobre, porque va a sobrar, evidentemente, aceptamos, y debería tenerlo en esta capa por encima de las demás. ¿Qué está pasando? Para empezar, que se ve bastante mal, ¿de acuerdo? Alguien podría pensar, bueno, le bajamos la opacidad, y sí, podríamos bajar la opacidad, ¿vale? Pero realmente, ¿qué está haciendo el craquelado en el resto del cuadro? Esta parte de aquí es, estos píxeles son de este color que no me atrevo a definir ahora mismo, y ¿qué está haciendo donde pasa el craquelado? Los está oscureciendo, no simplemente es negro, los está oscureciendo. Por ejemplo aquí, ¿esto qué es? Como un amarillo, un ocre. Pues esto es ya ocre más oscuro. En cambio, el craquelado que hemos puesto nosotros, aunque yo le baje la opacidad, simplemente es negro, ya estaría. Entonces podemos utilizar lo que Photoshop llama modos de fusión. Cada capa tiene su modo de fusión. Si vamos a craquelado fino, aquí donde pone normal, voy a subir la opacidad en primer lugar, para que se vea. Donde pone normal, aquí podemos ir cambiando ese tipo de cosas, que son modos de fusión. He ido probando un poco antes. Esto simplemente es decidir cuál te combina mejor para cada caso, y voy a utilizar subexponer color. Pasa que no lo encuentro. Aquí está, subexponer color. Y dices, oye, ¿por qué esta barbaridad? Porque realmente está haciendo lo que quiero. Fijaos, si nos acercamos, que está teniendo en cuenta el color de debajo y lo está como oscureciendo, ¿no? Evidentemente, así el efecto es terrible, pero puedo combinar el uso de un modo de fusión con bajarle la opacidad, ¿vale? Y tener algo, por ejemplo, así, que ya empieza a parecerse más. ¿Qué pasa también? Que se está pasando, ¿vale? No sé si veis aquí, pero era todo cuadrado, se está pasando. Lo que voy a hacer es volver a subir la opacidad. Y ahora, igual que hemos hecho con Leonor, creamos una máscara de capa, me sitúo en la máscara de capa, cojo el pincel, me aseguro de que esté en negro, voy a ponerlo bastante grande y bastante blando, y simplemente voy a pasar así por encima para ocultar toda la parte del craquelado que no me interesa. Algo, por ejemplo, así. Y ahora ya puedo bajarle la opacidad tranquilamente, ¿vale? Y dejarlo algo similar a esto. Quizá me he pasado un poco, quitándolo de aquí. Voy a bajarle un poco más, ir jugando hasta que tengamos algo que nos parezca bien. Así para mí realmente ya está perfecto, pero ya que estamos, podemos ver algún otro ajuste que quizá os pudiese venir bien. Hay uno muy tonto, que simplemente consiste en añadir un filtro de fotografía. ¿Dónde está aquí? Filtro de fotografía. Ya tengo aquí predefinido, me viene muy bien este filtro cálido. O podría directamente seleccionar el color que yo quiero. Vale. Y el filtro de fotografía lo podemos hacer que se note más, que se note menos. Al meter una capa con un color... Bueno, ¿qué me está pasando ahora? El filtro de fotografía, por cierto, tendría que estar arriba del todo para afectar también al craquelado. Entonces, por fuerza, al meter un filtro por encima, las dos capas van a parecerse más. ¿Qué otra cosa podría hacer? Una cosa bastante tonta, pero que a veces ayuda bastante. Voy a simplemente seleccionar el color de la frente de la Gioconda y pintar un poco por encima de la cara, para tratar de a la fuerza ya directamente igualar los colores. Para ello voy a crear una capa que esté vacía, y la voy a crear por debajo del craquelado, para que el craquelado afecte a lo que voy a pintar también. Entonces, ¿cómo creo una capa por debajo de esta? Selecciono curvas y creo una capa nueva con el símbolo más, porque las capas se crean encima de la que tenía seleccionada. Y ahora, para seleccionar el color de la frente, cojo el cuentagotas, clico aquí más o menos, cojo el pincel, y si yo pintara así, tal cual está, el pincel seguramente lo tendríais con una opacidad al 100%, pasará esto, ¿vale? Terrible. Pero le podemos poner, por ejemplo, modo color. Entonces pinta, lo que hace pintar es sustituir el color de debajo. Pero aún así el efecto es muy exagerado, entonces puedo combinar las dos cosas.
voy a coger el pincel y le voy a bajar la opacidad. Por ejemplo, voy a ponerlo así, 16%, y la capa en modo de fusión color. Me aseguro de tener seleccionado el color de la frente y pintamos, por ejemplo, por aquí, por la parte del moflete. Voy a pegarle varias pasadas. Como el pincel tiene poca opacidad, es como si tuviese poca carga de pintura, ¿de acuerdo? Y entonces así he conseguido esto, ¿vale? Y bueno, al final deberíais poder conseguir algo similar a esto, ¿de acuerdo? Ya os digo, no tenéis por qué probarlo con Leonor, probadlo con la cara que os dé la gana, la que os dé más rabia, y comentadme si tenéis algún problema y lo vemos. Y nada, queda un poquito largo, pero eso es todo. Nos vemos.